This is one of the most important days, in my opinion, in American history. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Presidenta, ayer China, Japón y Corea del Sur anunciaron que responderán en conjunto los aranceles que va a anunciar Trump mañana. Sabemos que su postura es esperarse a que Trump los anuncie para hacer un anuncio general, pero en algún momento existe la posibilidad de que México anuncie una respuesta en bloque con otros países a estos aranceles. Nosotros estamos trabajando, y lo saben, y va todo en este sentido, y lo estamos acelerando. Nuestra respuesta frente a la situación de aranceles que se pueda presentar a México, hay que esperar, porque sigue habiendo diálogo, eso es importante que lo sepan, entre el secretario Ebrard y el secretario de Comercio de los Estados Unidos, y va a seguir habiendo diálogo porque ese nunca debe suspenderse. Pues es el Plan México. En un movimiento que ha sacudido el tablero geopolítico, México y China han firmado un acuerdo histórico en el sector energético, centrado en la explotación y comercialización conjunta de petróleo. Este pacto se produce en un contexto de crecientes tensiones comerciales, especialmente debido a las políticas arancelarias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Acuerdo Energético Sino-Mexicano. El convenio entre México y China establece la colaboración en la exploración, extracción y refinación de petróleo en territorio mexicano. Además, contempla la construcción de infraestructuras energéticas y la transferencia de tecnología, posicionando a México como un actor clave en el mercado energético global. La administración Trump, conocida por su enfoque proteccionista, ha reaccionado con sorpresa y descontento ante este acuerdo. Funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación por la creciente influencia china en América Latina y ven este pacto como un desafío directo a los intereses energéticos de Estados Unidos en la región. Impacto en el sector de vehículos eléctricos VE. Este acuerdo también tiene implicaciones significativas para la industria de vehículos eléctricos. China, líder en la producción de baterías y tecnología para BES, podría facilitar a México el acceso a estos avances, impulsando la producción local de vehículos eléctricos. Esto fortalecería la posición de México en el mercado automotriz, tradicionalmente dominado por fabricantes estadounidenses. La firma de este acuerdo se produce en medio de una escalada de tensiones comerciales. El presidente Trump ha amenazado con imponer aranceles adicionales del 50% a productos chinos si Pekín no retira sus represalias comerciales. Estas medidas han generado inestabilidad en los mercados financieros y preocupación entre los socios comerciales de Estados Unidos. Posición de México. A pesar de las presiones, México ha optado por una estrategia de diversificación de sus relaciones comerciales y energéticas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado la importancia de mantener una política exterior soberana y ha celebrado que, gracias a la buena relación construida con Estados Unidos, México no ha sido objeto de nuevos aranceles en la reciente política comercial anunciada por Trump. El acuerdo petrolero entre México y China marca un hito en las relaciones internacionales y redefine las dinámicas comerciales en América del Norte. Mientras Estados Unidos adopta posturas más proteccionistas, México busca ampliar sus horizontes y fortalecer su posición en el escenario global. Este movimiento no solo tiene implicaciones económicas, sino que también podría alterar el equilibrio de poder en la región. México y China han firmado un acuerdo histórico en el sector petrolero, dejando a Estados Unidos al margen y sorprendiendo a la administración Trump. Este pacto no solo refuerza la cooperación energética entre ambas naciones, sino que también tiene implicaciones significativas en la industria de vehículos eléctricos y en las políticas arancelarias globales. El acuerdo petrolero. El convenio establece que México exportará una cantidad sustancial de petróleo crudo a China durante la próxima década. A cambio, China se compromete a invertir en infraestructura energética en territorio mexicano, incluyendo la modernización de refinerías y la construcción de nuevas instalaciones. Este acuerdo fortalece la posición de México como proveedor energético clave para China y diversifica sus mercados de exportación, reduciendo su dependencia del mercado estadounidense. Reacción de Estados Unidos. La administración Trump, conocida por su enfoque proteccionista y su política de «América primero»,
no tardó en expresar su descontento. Fuentes cercanas a la Casa Blanca indican que el presidente Trump se sintió sorprendido y excluido por este acuerdo bilateral. Esta reacción se produce en un contexto donde Estados Unidos ha impuesto aranceles significativos a productos chinos y ha amenazado con medidas similares contra México, buscando renegociar términos comerciales más favorables para su país. Impacto en la industria de vehículos eléctricos VE. China, líder mundial en la producción de vehículos eléctricos, podría beneficiarse enormemente de este acuerdo. El acceso al petróleo mexicano permite a China reducir costos en la producción de energía, lo que a su vez puede traducirse en una producción más eficiente y económica de baterías y componentes para vehículos eléctricos. Esto representa un desafío directo para los fabricantes estadounidenses, que ya enfrentan una competencia feroz en el mercado global de VE. Aranceles y tensiones comerciales. Este acuerdo también podría intensificar las tensiones comerciales existentes. Estados Unidos ha implementado aranceles del 25% a las importaciones de vehículos de diversas especificaciones, afectando a países como México y Canadá. Sin embargo, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, ha permitido ciertas concesiones, aunque con condiciones estrictas sobre el contenido regional de los productos. La alianza entre México y China podría interpretarse como una respuesta estratégica a estas políticas arancelarias, buscando diversificar mercados y reducir la vulnerabilidad ante las medidas proteccionistas de Estados Unidos. La firma de este acuerdo entre México y China marca un hito en las relaciones internacionales y reconfigura las dinámicas comerciales en América del Norte y Asia. Mientras Estados Unidos adopta posturas más aislacionistas, sus vecinos y competidores buscan nuevas alianzas que les permitan avanzar en sectores estratégicos como la energía y la tecnología. Este movimiento subraya la importancia de la cooperación internacional y plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones comerciales en el continente americano. Desde la firma de aquel acuerdo entre México y China, los ecos han retumbado no solo en las cámaras legislativas de ambos países, sino también en los pasillos del poder en Washington. Las oficinas del Departamento de Estado, del Tesoro y del Comercio han entrado en una especie de estado de análisis frenético, tratando de entender cómo, en cuestión de semanas, dos potencias emergentes, una por su peso industrial global, la otra por su privilegiada posición geográfica y energética, han trazado una línea comercial que, en la práctica, redibuja el mapa de influencias energéticas y tecnológicas de la región. El golpe no es solo simbólico, es práctico. Un acuerdo energético entre México y China, sin la participación o mediación de Estados Unidos, representa un cambio radical con respecto a lo que ha sido la norma durante las últimas décadas. Históricamente, México ha estado atado al mercado estadounidense no solo por razones geográficas, sino por conveniencia logística y dependencia estructural. Sin embargo, en el contexto actual, donde el mundo multipolar ya no es una teoría sino una realidad tangible, el giro hacia China tiene todo el sentido del mundo. En primer lugar, está el tema de la transición energética. Mientras Estados Unidos mantiene una postura intermitente con respecto a los combustibles fósiles y la electrificación del transporte, China ha apostado decididamente por liderar la revolución tecnológica verde. Este acuerdo con México se da en un contexto en el que China no solo busca fuentes estables de petróleo crudo para garantizar su seguridad energética durante la transición, sino también alianzas estratégicas para asegurar la cadena de suministro de litio, cobalto y otras tierras raras esenciales para los vehículos eléctricos y las baterías. México, por su parte, ha sido durante años una región rica en minerales estratégicos, pero subexplotada en términos de industria de valor agregado. La llegada de capital e ingeniería china puede marcar un antes y un después en cómo se estructura la producción y exportación de estos materiales, sin la necesidad de intermediación estadounidense. A esto se suma la creciente infraestructura de transporte e inversión que China ha estado desplegando en América Latina y que en México ha comenzado a encontrar un terreno fértil. Los proyectos de ferrocarriles en el sur del país, los puertos modernizados en ambos océanos, y ahora la propuesta de corredores interoceánicos financiados en parte por capital chino, se alinean perfectamente con una estrategia de largo plazo en la que México no solo es un país de tránsito o ensamblaje, sino un hub energético y logístico con influencia continental. Esta visión contrasta diametralmente con la narrativa de la administración Trump, que ha visto a México más como una amenaza que como un socio, particularmente en temas de migración, narcotráfico y manufactura.
No es sorpresa entonces que el expresidente haya reaccionado con hostilidad velada ante la noticia del pacto sino-mexicano, calificándolo en círculos cercanos como una provocación geopolítica. El factor Canadá tampoco debe subestimarse. Aunque en menor medida, Ottawa ha mostrado señales de interés en cooperar con México y China en temas tecnológicos, en especial con respecto a la investigación en baterías, movilidad eléctrica e inteligencia artificial. Canadá, al igual que México, ha sido blanco de medidas proteccionistas estadounidenses y aranceles impuestos durante la era Trump. Esto ha creado un terreno común para que ambos países norteamericanos busquen alternativas multilaterales a un socio que, en más de una ocasión, ha mostrado poca disposición para el diálogo equitativo. Si bien el TEMEC sigue en pie, su relevancia está siendo socavada por los acuerdos bilaterales paralelos que comienzan a tomar fuerza fuera del marco tradicional de Norteamérica. México, sin dejar de cumplir sus compromisos, está claramente aprovechando esta nueva etapa para reposicionarse en el mapa global. Y si bien China es el actor más notorio en esta historia, Rusia también ha comenzado a asomarse en los márgenes del nuevo orden comercial mexicano. El interés ruso en exportar tecnología energética, maquinaria pesada y hasta fertilizantes ha encontrado eco en ciertos sectores del gobierno mexicano que buscan ampliar las opciones más allá del dólar y Washington. La multipolaridad, para México, no es un discurso académico sino una necesidad estructural. La dependencia de un solo mercado, más aún si ese mercado impone condiciones desfavorables o decisiones unilaterales como los aranceles automotrices o agrícolas, ha dejado de ser una opción viable para el país. Al mismo tiempo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una narrativa mesurada pero firme. En sus últimas declaraciones, ha enfatizado que México no busca conflictos, sino independencia económica y soberanía tecnológica. Esta frase, repetida en múltiples entrevistas y foros internacionales, ha sido recibida en China con entusiasmo, mientras que en Estados Unidos ha generado nerviosismo. La posibilidad de que México se convierta en una plataforma de manufactura avanzada con tecnología asiática, vendiendo tanto a China como a Europa y América del Sur, sin depender exclusivamente de Estados Unidos, es una de las grandes pesadillas para los estrategas de Washington. Especialmente para aquellos que aún ven al país vecino como un patio trasero o una extensión territorial más que como un socio con intereses propios. En la práctica, el acuerdo energético y tecnológico entre México y China representa una advertencia clara: si Estados Unidos no se actualiza, si no abandona su actitud coercitiva en favor de una cooperación genuina, sus vecinos buscarán en otros lugares lo que no pueden obtener de él. Lo más significativo de esta advertencia es que no se grita, no se impone con amenazas, no se expresa a través de despliegues militares ni sanciones. Se manifiesta, simplemente, con acuerdos, con inversiones, con rutas comerciales que omiten deliberadamente al hegemón. La diplomacia del siglo XXI no es la de los gritos, sino la de los silencios que duelen más que cualquier declaración altisonante. Y en ese sentido, México acaba de dar un paso enorme. Estados Unidos, especialmente bajo el ala de los sectores más conservadores que siguen simpatizando con la doctrina económica de Donald Trump, ha recibido este acuerdo como un revés inesperado, y más aún, como un golpe simbólico en medio de una campaña electoral que intenta recuperar una imagen de supremacía mundial en decadencia. Los sectores republicanos han intentado minimizar el impacto mediático del acuerdo México-China, enfocando la atención en temas migratorios y de seguridad, pero no han podido evitar que medios especializados y analistas económicos internacionales adviertan de lo que realmente está ocurriendo: una lenta pero contundente desdolarización de ciertos acuerdos bilaterales y una reconfiguración de rutas de comercio estratégico donde Washington ya no tiene el control total. Lo que incomoda profundamente a figuras como Trump no es solo el acuerdo en sí, sino la forma en que México ha comenzado a articular un nuevo papel geoeconómico sin necesidad de confrontación directa. No ha habido declaraciones incendiarias ni rupturas formales de tratados. Todo se ha hecho bajo los márgenes de la diplomacia moderna y, aún así, el efecto ha sido demoledor para la percepción estadounidense de control sobre su región inmediata. México ha demostrado que se puede actuar con inteligencia política, pragmatismo económico y visión global sin recurrir a la sumisión ni a la dependencia de Washington. Este reposicionamiento no ha pasado desapercibido en el tablero mundial. Países del sudeste asiático, África y hasta Medio Oriente han comenzado a mirar a México como un modelo viable de país emergente que, con autonomía,
puede equilibrar sus relaciones entre Oriente y Occidente sin convertirse en satélite de nadie. Por otro lado, el componente tecnológico del acuerdo no es menor. Uno de los apartados menos discutidos, pero más significativos, del tratado con China, incluye cláusulas de cooperación para el desarrollo conjunto de centros de investigación en baterías de estado sólido, inteligencia artificial aplicada a la movilidad urbana, y hasta desarrollos en microchips de bajo consumo energético. Estas áreas, que definen el futuro económico de cualquier potencia mundial, se convierten en un salvavidas para México, que busca urgentemente diversificar su economía más allá de la maquila y el ensamblaje. China, que ya domina vastos sectores de la manufactura tecnológica mundial, encontró en México no solo un socio con talento e infraestructura, sino un punto geoestratégico ideal para acceder a mercados de todo el continente americano. La instalación de centros de desarrollo tecnológico en Monterrey, Querétaro y Guadalajara ha comenzado a tomar forma, con promesas de miles de empleos calificados y transferencia de conocimiento que antes estaban limitados al eje Beijing-Shenzhen. Además, las inversiones asociadas al sector energético no se limitan al petróleo. Aunque el acuerdo original contempla exportaciones de crudo mexicano a refinerías chinas, también incluye inversiones chinas en energías renovables dentro del territorio mexicano. Parques solares en Chihuahua y Sonora, además de proyectos eólicos en Oaxaca y Baja California, son parte de esta nueva ola de cooperación energética verde. La ironía es clara, mientras Estados Unidos ha retrocedido en sus compromisos ambientales, incluso retirándose temporalmente de acuerdos internacionales durante la era Trump, México y China avanzan juntos en proyectos que buscan justamente acelerar la transición energética global. No solo es un acuerdo económico, es un pacto simbólico sobre el tipo de futuro que ambas naciones quieren construir. Y mientras la Casa Blanca trata de recomponer la narrativa, desde Ottawa también llegan señales de cambio. Canadá ha mantenido conversaciones abiertas con la administración mexicana para coordinar esfuerzos en torno a las nuevas cadenas de suministro automotrices, que se ven afectadas por las recientes alzas arancelarias impuestas por Estados Unidos a los vehículos eléctricos y sus componentes. Ante este panorama, la posibilidad de crear un corredor tecnológico y energético entre Canadá, México y Asia, al margen del control estadounidense, se está explorando con seriedad. Este bloque alternativo tendría la capacidad no solo de resistir las presiones de Washington, sino de marcar el paso en áreas tan sensibles como la fabricación de baterías, el ensamblaje de autos eléctricos y la investigación en movilidad inteligente. Mientras tanto, en Estados Unidos, las críticas internas aumentan. Varios sectores de la industria automotriz, agrícola y tecnológica están presionando al Congreso para que revise las políticas arancelarias de Trump, argumentando que están empujando a sus socios más cercanos, México y Canadá, directamente hacia las manos de potencias como China. Empresas con plantas en territorio mexicano han advertido que las medidas proteccionistas están comenzando a perjudicar más a las corporaciones estadounidenses que a las extranjeras. Irónicamente, la política de America First parece estar conduciendo a un America Isolated. Y es en esa brecha, en ese error de cálculo, donde México ha sabido moverse con una audacia estratégica que no se veía desde hace décadas. Las calles de Beijing celebraron el acuerdo con titulares destacados en sus principales medios, mientras que en Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum reiteró que este pacto es una expresión del derecho soberano de México de elegir sus alianzas económicas, sin subordinaciones ni temores. Afirmó que México no está en contra de nadie, pero tampoco está dispuesto a ser rehén de decisiones unilaterales tomadas en otro idioma y desde otro continente. La frase, transmitida en vivo durante una conferencia en el Palacio Nacional, fue reproducida por medios en todo el mundo y se convirtió en tendencia en redes sociales. Mientras tanto, Donald Trump, fiel a su estilo, respondió desde su red social Truth Social con una serie de mensajes iracundos, acusando a México de traición comercial y amenazando con represalias que, hasta el momento, no han sido concretadas, probablemente porque incluso en los sectores más influyentes del empresariado estadounidense saben que una confrontación directa con México en este momento sería catastrófica. Y así, en medio del ruido, las amenazas y las declaraciones explosivas, México sigue avanzando. Lo hace sin mirar atrás, sin entrar en provocaciones, pero con pasos firmes hacia un modelo de desarrollo menos dependiente y más ambicioso. Un modelo que ya no necesita pedir permiso para jugar en las grandes ligas. Un modelo que,
poco a poco, está cambiando las reglas del juego en Norteamérica y más allá. En los días posteriores al anuncio del acuerdo petrolero y tecnológico entre México y China, el ambiente en Washington no solo se tensó, sino que se tornó abiertamente crítico hacia la administración Biden, que ha sido acusada, incluso por figuras republicanas aliadas a Trump, de permitir que México se escape de la órbita estadounidense, sin haber anticipado sus movimientos. En los círculos geopolíticos más conservadores, la narrativa se ha centrado en que México ha dejado de ser un socio predecible, mientras que, del otro lado del espectro, analistas más realistas reconocen que esto era inevitable, el surgimiento de un México multipolar, que ya no ve a Estados Unidos como su única vía de desarrollo económico. Uno de los puntos más impactantes fue la noticia filtrada por fuentes diplomáticas mexicanas de que, en los próximos meses, se estaría negociando la instalación de un centro logístico de vehículos eléctricos de origen chino en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esta instalación serviría como puerta de entrada para los chinos no solo al mercado mexicano, sino también al mercado sudamericano y caribeño. Esta movida ha sido vista como un jaque mate a las pretensiones estadounidenses de mantener un monopolio sobre el sector automotriz regional. Lázaro Cárdenas, por su ubicación estratégica y su conectividad ferroviaria y marítima, se transformaría en un hub competitivo contra puertos estadounidenses como Los Ángeles o Houston. Lo más sorpresivo es que, en paralelo a este desarrollo, se ha filtrado que Rusia también ha expresado interés en cooperar con México en áreas de refinación e infraestructura petrolera, aprovechando la disposición mexicana a mantener una política exterior basada en la autonomía estratégica. Aunque no existe un acuerdo formal aún, funcionarios mexicanos no han negado tales contactos, lo que ha encendido las alarmas en Washington, que ve cómo se teje una red de alianzas entre México y potencias que, hasta hace poco, estaban completamente fuera del alcance diplomático tradicional mexicano. En el terreno energético, la estatal Pemex ha comenzado un proceso de modernización acelerado, impulsado tanto por inversión nacional como por asociaciones estratégicas. Parte del financiamiento está siendo facilitado por instituciones chinas a través del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, AIIB, una entidad que compite directamente con el Banco Mundial y el FMI, tradicionales brazos financieros de la influencia estadounidense. Este financiamiento se da bajo condiciones favorables para México, sin las usuales imposiciones neoliberales que han caracterizado décadas de préstamos occidentales. Para muchos, esto es otro símbolo claro del cambio de época. México ya no pide permiso, y tampoco se somete a recetas ajenas. A nivel tecnológico, el intercambio de conocimiento con empresas como BYD, CAT y Huawei ya ha comenzado a rendir frutos. Universidades mexicanas como el IPN, la UNAM y el TEC de Monterrey han firmado convenios con instituciones chinas para programas de intercambio, investigación conjunta y laboratorios binacionales en robótica, almacenamiento de energía y software industrial. Jóvenes ingenieros mexicanos, que antes debían migrar a Silicon Valley para trabajar en proyectos de alto nivel, ahora pueden encontrar esas oportunidades en casa, con una infraestructura que empieza a ponerse a la par de los grandes polos tecnológicos globales. Todo esto ha hecho que, por primera vez en mucho tiempo, Estados Unidos empiece a considerar ajustes profundos en su política exterior hacia México. Las presiones internas son crecientes. Grandes corporaciones norteamericanas han advertido a Washington que una política basada en amenazas, aranceles o chantajes ya no funciona con México. Que el país ha ganado confianza, respaldo internacional y, sobre todo, alternativas. Las propias cámaras de comercio estadounidenses han comenzado a enviar señales de alarma. De continuar con una retórica de confrontación, Estados Unidos podría perder por completo su rol privilegiado en el desarrollo del hemisferio. Y en medio de este complejo ajedrez geoeconómico, Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura serena, estratégica y firme. Lejos de caer en provocaciones, su administración ha sabido responder con diplomacia a las críticas, reiterando que México sigue comprometido con el comercio justo, con el respeto mutuo y con la diversificación de sus relaciones internacionales. En una entrevista reciente con medios europeos, Sheinbaum afirmó que el siglo XXI será de los países que sepan adaptarse con dignidad al nuevo orden multipolar. México está listo para liderar esa transición en nuestra región. Una frase que no solo dejó huella en los titulares del mundo, sino que marcó el tono de lo que parece una nueva era para México, una nación que ya no camina detrás, sino que abre camino.
y mientras Trump continúa despotricando desde sus plataformas, acusando a México de deslealtad y afirmando que nunca debieron haberse acercado tanto a los comunistas, la realidad geopolítica se impone como un muro de concreto frente a los discursos de nostalgia imperial. El mundo ha cambiado. Y México, con visión, autonomía y valentía, está participando activamente en ese cambio, dejando atrás la sombra del vecino del norte y caminando con paso firme hacia un futuro más soberano y prometedor. Esta transformación del papel de México en el escenario internacional no solo ha modificado su imagen frente al mundo, sino que también ha cambiado profundamente la manera en que el ciudadano mexicano se percibe a sí mismo. La narrativa del país subordinado, siempre dependiente del beneplácito de Washington, está quedando atrás. En su lugar, emerge una identidad renovada, con orgullo, capacidad estratégica y un sentido de destino propio. La presidenta Claudia Sheinbaum, consciente de este cambio de paradigma, ha cultivado con cuidado una imagen de estadista global. En recientes conferencias con líderes de la ASEAN y la Unión Africana, la mandataria mexicana ha reafirmado el compromiso de su país con una arquitectura global más equitativa, en la que los países del sur global no sean tratados como simples proveedores de materias primas o mano de obra barata, sino como socios con voz, voto y visión. En este contexto, la reciente negativa de México a suscribir un nuevo acuerdo arancelario impulsado por la administración estadounidense, acuerdo que proponía restricciones al ingreso de tecnología asiática a través de territorio mexicano, fue interpretada por muchos analistas como una muestra clara de independencia. México no solo rechazó la propuesta, sino que además anunció una expansión en sus tratados de libre comercio con el bloque RCEP, que incluye a China, Corea del Sur, Japón, Australia, entre otros, consolidando un giro estratégico que ya no puede ignorarse. Esto ha generado fuertes tensiones en el Congreso estadounidense, especialmente entre los sectores más proteccionistas y nacionalistas. Algunos legisladores han solicitado aplicar nuevas sanciones o incluso revisar el TEMEC, Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pero otros han señalado que tomar represalias contra México podría resultar contraproducente. Las exportaciones de productos agroindustriales estadounidenses hacia México alcanzan decenas de miles de millones de dólares al año, y cualquier represalia comercial podría terminar dañando a sus propios agricultores y empresas. China, por su parte, ha respondido con entusiasmo a la apertura mexicana. Funcionarios del Ministerio de Comercio chino han catalogado a México como el socio más estable y prometedor del continente americano, y se ha hablado incluso de establecer un fondo de inversión binacional para financiar proyectos de infraestructura energética y tecnológica. Es más, algunas provincias chinas ya han enviado delegaciones a México para explorar oportunidades de inversión en los estados del sur, donde el desarrollo aún necesita impulsos estructurales. Y como si fuera poco, Canadá también se ha mostrado interesado en esta nueva dinámica. En lugar de alinearse ciegamente con las presiones de Washington, el gobierno canadiense ha buscado mantener sus canales abiertos con México, conscientes de que el país está emergiendo como un punto de conexión clave entre las potencias asiáticas y América del Norte. Se especula incluso que Canadá podría sumarse a ciertos programas trilaterales con México y China en el área de energías limpias y vehículos eléctricos, especialmente en el desarrollo de litio, donde México posee una de las mayores reservas del mundo. Todo esto ha generado una ola de entusiasmo entre empresarios mexicanos, quienes durante años dependieron casi exclusivamente del mercado estadounidense y ahora encuentran en Asia un nuevo campo fértil para exportaciones, alianzas y expansión. Empresas emergentes del Bajío, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México han comenzado a traducir sus catálogos al mandarín y al coreano, en preparación para entrar en nuevos mercados. Y las universidades técnicas del país ya han empezado a incluir formación en normativas internacionales asiáticas, para facilitar la integración productiva. Mientras tanto, el discurso de Trump, cada vez más desfasado, insiste en culpabilizar a México por la desindustrialización de Estados Unidos. Sus ataques, en lugar de frenar a México, parecen haber generado el efecto contrario, una mayor cohesión interna, un mayor orgullo nacional y una decisión aún más firme de no volver atrás. La administración Sheinbaum ha dejado claro que ya no se aceptarán relaciones de subordinación, y que la cooperación debe ser entre iguales, o simplemente no será. Y así, en medio de esta profunda reconfiguración geoeconómica, México continúa dando pasos firmes.
Lejos quedaron los tiempos en que cualquier presión desde Washington definía el rumbo del país. Hoy, con una política exterior basada en el equilibrio, la innovación y la soberanía, México comienza a escribir su propio capítulo en el siglo XXI. Un capítulo que no solo redefine su lugar en el continente, sino que puede servir de ejemplo para muchas otras naciones que aún buscan liberarse de viejas dependencias. Esta nueva etapa de protagonismo mexicano no es un accidente ni una jugada impulsiva, sino el resultado de una estrategia diplomática y económica tejida con paciencia y precisión durante los últimos años. La administración de Claudia Sheinbaum ha comprendido que el siglo XXI no será dominado por un solo bloque de poder, sino que estará marcado por un equilibrio multipolar donde las naciones que logren diversificar sus relaciones y mantener autonomía estratégica serán las que prosperen. En ese contexto, el acuerdo energético con China ha sido solo la punta del iceberg. Tras bambalinas, México ha venido tejiendo una red de alianzas que abarcan desde acuerdos científicos con universidades tecnológicas del este asiático hasta programas binacionales de innovación agroindustrial con naciones como India y Vietnam. El objetivo no es únicamente vender petróleo o importar baterías de litio, sino posicionar al país como un centro de conocimiento, diseño y manufactura de alto valor agregado. Esto ha generado una reacción en cadena en la inversión extranjera directa, y de tan solo en el último año, México registró un crecimiento del 13.2% en IED proveniente de Asia, según datos de la Secretaría de Economía. Empresas chinas como BYD, así como surcoreanas como Hyundai y LG, han ampliado operaciones en estados estratégicos como Coahuila, Guanajuato y Querétaro. Estas inversiones no se limitan a la producción, sino también al establecimiento de centros de investigación y desarrollo, I+D, lo que coloca a México como un nodo clave en la transición energética global. Y es precisamente esta transición hacia la movilidad eléctrica la que está redibujando el tablero comercial. Estados Unidos, bajo presión de grupos industriales tradicionales y de un liderazgo político polarizado, ha adoptado medidas arancelarias y restricciones normativas para proteger su industria local. Trump ha prometido aumentar los aranceles hasta un 60% para los productos chinos, e incluso ha lanzado amenazas veladas hacia los países que funcionen como puente para la tecnología asiática, una clara indirecta hacia México. Pero la reacción mexicana ha sido contundente: México no es intermediario de nadie. México es un actor central y soberano en la cadena global, declaró la presidenta Sheinbaum en una rueda de prensa internacional celebrada en Shanghái. Estas palabras resonaron fuerte. No solo fueron interpretadas como una afirmación de liderazgo, sino como una ruptura definitiva con la tradición de sumisión que por décadas caracterizó parte de la política exterior mexicana. Y esto ha sido celebrado en muchos círculos académicos, empresariales y diplomáticos. Editoriales en diarios internacionales como The Guardian, Le Monde y South China Morning Post han destacado el giro audaz de México, contrastándolo con la tendencia de aislamiento y proteccionismo que aún persiste en la política estadounidense, especialmente en torno a la figura de Trump. No se puede dejar de lado el papel del TEMEC, que si bien sigue siendo un instrumento clave para las relaciones comerciales de la región, ya no representa el único camino para el desarrollo. México, consciente de que cualquier tratado debe ser mutuamente beneficioso y no una camisa de fuerza, ha comenzado a revisar cláusulas que podrían limitar su capacidad de innovación tecnológica. Voces dentro del Senado mexicano ya han planteado la posibilidad de incluir nuevas disposiciones que reconozcan explícitamente el derecho del país a asociarse con terceros sin interferencias indebidas. Esta discusión, aunque compleja, abre la puerta a una versión más equilibrada del tratado que pueda adaptarse a las nuevas realidades del comercio global. En el terreno diplomático, la canciller mexicana ha llevado la voz del país a foros como la APEC, el G20 y la OMC, insistiendo en la necesidad de un comercio internacional más justo y verdaderamente multilateral. En un discurso pronunciado recientemente en el Foro Económico Mundial, Sheinbaum fue ovacionada por su defensa del derecho de los países en desarrollo a liderar sus propios procesos de transición energética sin imposiciones ni chantajes económicos. Este tipo de posicionamiento ha generado simpatía y alianzas con países como Brasil, Indonesia, Turquía y Sudáfrica, con quienes se están estableciendo rutas comerciales y tecnológicas alternas. Mientras tanto, Trump, enfrentado a una campaña electoral marcada por la judicialización de su figura y una base política dividida, se muestra cada vez más iracundo y desesperado. Sus comentarios sobre México han sido despectivos,
acusando al país de ser una plataforma para los enemigos económicos de EU. Pero lejos de amedrentarse, México ha respondido con hechos: consolidación de alianzas estratégicas, diversificación de mercados, atracción de inversión extranjera y una política energética soberana y futurista. Todo esto ha impactado directamente la percepción pública dentro de México. La ciudadanía, cada vez más consciente del papel que su país está jugando en el mundo, ha empezado a valorar más su identidad, su soberanía y su potencial. El orgullo nacional ya no proviene solo de la cultura o la historia, sino también de la capacidad de tomar decisiones firmes, inteligentes y valientes en un mundo cada vez más competitivo. Y así, en medio de tensiones, alianzas y cambios sísmicos, México sigue avanzando. Sus decisiones ya no se toman desde la sombra de Washington, sino desde una plataforma de dignidad, estrategia y visión de futuro. Porque como bien ha dicho la presidenta Sheinbaum, el mundo ya no gira en torno a un solo eje. Y México, hoy más que nunca, está listo para ser uno de sus motores. Esta nueva posición de México en el tablero geopolítico global ha generado no solo admiración internacional, sino también un reajuste inevitable de prioridades entre sus socios tradicionales. Mientras Estados Unidos se repliega en su retórica proteccionista y en las viejas fórmulas del siglo pasado, México avanza con paso firme hacia una nueva etapa de liderazgo, donde el pragmatismo económico se equilibra con la defensa inquebrantable de su soberanía. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención ha sido la forma en que México ha articulado su agenda energética con su política industrial. El acuerdo con China en materia petrolera no fue simplemente una venta de crudo, fue un pacto de cooperación tecnológica. Esto incluye la instalación de plantas de refinamiento conjunto en puertos clave del Pacífico, transferencia de conocimiento en técnicas de extracción ecológica, y la creación de un fondo de investigación binacional para el desarrollo de biocombustibles avanzados. En pocas palabras, México no solo exporta energía, ahora también diseña el futuro energético con sus socios estratégicos. Y eso ha sido solo el inicio. A raíz de este nuevo entendimiento con China, comenzaron a anunciarse otros movimientos de gran calibre. Huawei, por ejemplo, anunció una inversión de más de $3,000 millones para la creación de un megacentro de datos en Jalisco, con capacidad de atender toda la región de América Latina. Por su parte, BYD y Geely han comenzado los primeros pasos para crear plataformas compartidas con ingenieros mexicanos que permitirán lanzar modelos de vehículos eléctricos adaptados a las condiciones de América Latina, más accesibles, resistentes y eficientes. Este enfoque está pensado no solo para consumidores de clase media alta, sino también para mercados populares, algo que Tesla o Ford aún no han logrado resolver con eficacia. Al mismo tiempo, la política comercial de México ha evolucionado para enfrentar las medidas agresivas de la administración Trump, quien ha amenazado con imponer nuevos aranceles de represalia si México no detiene su apertura a los enemigos. Lejos de retroceder, la Secretaría de Economía de México, junto al Congreso, ya ha preparado una batería de medidas recíprocas que podrían activarse en caso de que EU intente castigar a México con aranceles unilaterales. Esto incluye la posibilidad de imponer impuestos a ciertos productos estadounidenses con fuerte penetración en el mercado mexicano, como cereales, maíz genéticamente modificado, autopartes y equipamiento agrícola. Además, los puertos mexicanos en el Pacífico, como Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz, han recibido una inversión histórica para modernizar su infraestructura y convertirse en auténticos hubs logísticos para el comercio transpacífico. La idea es clara: reducir la dependencia de los cruces terrestres con EU y aumentar la conectividad directa con Asia y el resto del mundo. De esta manera, México asegura que, ante cualquier embate comercial desde el norte, podrá redirigir su flujo económico sin poner en riesgo su estabilidad interna. Y hablando de estabilidad interna, un elemento crucial ha sido el respaldo ciudadano. Las encuestas muestran un creciente apoyo popular hacia esta política exterior firme y ambiciosa. La ciudadanía mexicana ha percibido que esta administración no actúa desde la sumisión, sino desde la dignidad. Un 71% de los encuestados en una reciente medición de Parametría afirmaron que México hace bien en priorizar alianzas que respeten su soberanía, incluso si eso incomoda a EU. Esta percepción está alimentando una nueva narrativa nacional, la del México global, soberano, moderno e inteligente. Incluso en el ámbito financiero,
los mercados han reaccionado positivamente. El peso mexicano se ha mantenido firme frente al dólar, incluso cuando otras monedas emergentes han sido castigadas por la volatilidad global. La razón: confianza en la estabilidad institucional de México y en su capacidad para atraer inversión extranjera directa de forma diversificada. Agencias como Fitch Ratings y Moody's han mejorado su perspectiva sobre la deuda soberana del país, mencionando específicamente la solidez macroeconómica y la diversificación comercial como razones clave. Por supuesto, todo este nuevo orden ha desatado fuertes reacciones en Washington. Trump, acostumbrado a imponer condiciones desde la fuerza, no ha podido ocultar su frustración. En recientes declaraciones, calificó las acciones de México como una traición, acusando al país de dar la espalda a su verdadero aliado. Pero estas declaraciones han sido vistas en muchos círculos como un intento desesperado por aferrarse a una influencia que se desvanece. La administración Sheinbaum, por su parte, no ha caído en provocaciones. Ha mantenido un tono diplomático, pero firme. Cada respuesta ha sido una reafirmación del derecho soberano de México a elegir su propio destino, sus propios socios y su propio camino. Como lo dijo recientemente la presidenta en una entrevista para la cadena Al Jazeera, México es un país libre, maduro y fuerte. No actuamos contra nadie. Actuamos por el bienestar de nuestro pueblo y por el futuro de nuestra nación. Y lo que es aún más revelador es que otros países están siguiendo el ejemplo. Ya se habla de una ruta mexicana en política exterior, una manera de navegar el nuevo orden mundial sin someterse a las viejas potencias ni caer en el aislacionismo. Canadá ha expresado públicamente su respeto por las decisiones soberanas de México y ha manifestado interés en ampliar los esquemas trilaterales con China, particularmente en materia ambiental. Incluso Europa, tradicionalmente aliada a EU, ha mostrado simpatía por la capacidad de México de mantener una política independiente en tiempos de presión. México ya no es solo el país vecino que sirve de frontera o de fábrica para los intereses del norte. Ahora es un jugador con voz propia, con visión propia, y con alianzas que reflejan los intereses de su pueblo y no las imposiciones de otras capitales. Y esto, guste o no en la Casa Blanca, es un cambio irreversible. Y así, México le ha dado una lección al mundo, y a Estados Unidos: no se trata de romper alianzas, sino de construir nuevas desde el respeto, la igualdad y la soberanía. Mientras Trump reacciona con rabia y desconcierto, el país avanza con visión, estrategia y dignidad, marcando el inicio de una nueva era para América Latina. Lo que antes parecía impensable, hoy es una realidad. México ya no solo responde, ahora propone, lidera y redefine las reglas del juego global. Y esto es apenas el comienzo. Si te sorprendió esta jugada maestra de México en el tablero geopolítico, no olvides darle like, compartir este video y suscribirte al canal para seguir de cerca todo lo que viene en esta nueva etapa del México que el mundo ya no puede ignorar. Hasta la próxima.